La participación del presidente Gustavo Petro en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se convirtió, sin lugar a dudas, en un punto de inflexión dentro del panorama político colombiano, generando un vendaval de reacciones que partieron en dos la opinión pública y dejaron al descubierto las profundas fracturas ideológicas que caracterizan al país. Su intervención, que se extendió por aproximadamente 41 minutos, trascendió el mero protocolo diplomático para convertirse en un discurso cargado de afirmaciones contundentes, críticas directas y posturas que, de inmediato, fueron catalogadas por sus detractores como provocadoras y por sus seguidores como valientes e históricas. El escenario global de la ONU fue testigo de cómo el mandatario colombiano utilizaba su última comparecencia ante este organismo multilateral como presidente para lanzar un mensaje que no solo buscaba interpelar a las potencias occidentales, sino que también reconfiguraba el tradicional lugar de Colombia en el concierto internacional, alejándose de la alineación automática para adoptar una voz disonante y abiertamente crítica. El núcleo de su alocución se centró en tres ejes fundamentales que, entrelazados, conformaron una narrativa de denuncia: la revisión de la fallida guerra contra las drogas y el papel de Estados Unidos en ella, el conflicto en la Franja de Gaza y lo que denominó como un genocidio, y la urgencia de la crisis climática como la mayor amenaza para la humanidad. Sin embargo, fueron sus palabras sobre el presidente estadounidense Donald Trump y sus comentarios respecto a grupos como el Tren de Aragua los que encendieron las alarmas y detonaron la furia de la oposición colombiana, que no tardó en calificar su performance como un acto irresponsable que ponía en riesgo las relaciones bilaterales con el principal socio estratégico de la nación. Petro, con un tono serio y deliberadamente pausado en sus momentos más álgidos, inició su intervención contextualizando la crisis multilateral, señalando cómo el orden mundial actual se encuentra en un punto de quiebre. Desde allí, dio el salto a una de sus críticas más feroces, dirigida directamente hacia la figura de Donald Trump. Sus declaraciones no dejaron espacio para la ambigüedad. Al afirmar que el presidente de los Estados Unidos no ve que han caído asesinados 1 millón de latinoamericanos entre sí y otro millón de norteamericanos morirá por el fentanilo en 10 años. En esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela migrantes, sino que permite que caigan misiles contra niños, mujeres y viejos en Gaza. El presidente colombiano estableció un vínculo directo entre la política antidroga, la crisis migratoria y el conflicto en Medio Oriente, responsabilizando al mandatario norteamericano por una cadena de sufrimiento y muerte. Esta equiparación, donde coloca en un mismo plano de responsabilidad moral la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas, la respuesta a la migración y el apoyo a Israel, fue interpretada por los analistas como un movimiento calculado para presentar una crítica holística al poder estadounidense. Acto seguido, profundizó en su cuestionamiento a la estrategia contra el narcotráfico, un pilar de la relación colombo-americana durante décadas. Señaló el fracaso evidente de un modelo basado únicamente en la erradicación forzada y la persecución militar, argumentando que esta aproximación ha generado más violencia, ha desplazado a millones y ha enriquecido a las estructuras criminales sin resolver el problema de fondo, que es la demanda en los países consumidores. Su propuesta, que resonó con sus planteamientos de campaña, fue clara: es necesario un cambio de paradigma que priorice la salud pública sobre la criminalización, la sustitución voluntaria de cultivos sobre la fumigación, y la responsabilidad compartida sobre la imposición unilateral. Uno de los momentos que generó mayor controversia, y que incluso provocó la visible salida de la delegación estadounidense del recinto según se pudo apreciar en la transmisión oficial, fue cuando Petro se refirió a los ataques en el Caribe. Al declarar que los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, el presidente realizó una maniobra retórica extremadamente delicada. Por un lado, humanizó a las víctimas de la violencia en la región, despojándolas de cualquier etiqueta criminal. Pero por otro, al mencionar específicamente al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano señalada de terribles crímenes y considerada por varios gobiernos como grupo terrorista, en el mismo contexto que Hamas, generó una inmediata interpretación de que estaba minimizando o incluso justificando las acciones de este grupo. Para sus críticos, esta frase fue una prueba irrefutable de su supuesta afinidad con estructuras al margen de la ley. Para sus defensores, fue una forma de destacar que la violencia estructural y la estigmatización afectan a poblaciones enteras, independientemente de su afiliación. Esta parte del discurso fue, sin duda,
la que proporcionaría a la oposición el material más contundente para sus ataques posteriores. La reacción desde los sectores políticos opositores no se hizo esperar y llegó con una contundencia y velocidad que reflejaba la profundidad del desacuerdo. La senadora María Fernanda Cabal, figura prominente del Centro Democrático y precandidata presidencial, fue una de las primeras en cargar contra el jefe de Estado. Su crítica fue demoledora y multifacética. En primer lugar, destacó la aparente falta de interés internacional en el mensaje de Petro al referirse a un auditorio vacío, un detalle que buscaba deslegitimar la relevancia global de su intervención. Luego, calificó de irresponsable el ataque a Trump y, en una de sus acusaciones más graves, afirmó que el presidente colombiano estaba justificando a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos. Esta afirmación conectaba directamente con el sensibilidad tema del narcotráfico en la relación bilateral. Cabal culminó su intervención con un mensaje destinado a una audiencia internacional, asegurando que en Colombia es una minoría la que protege a los narcos, intentando así deslindar la imagen del país y de la mayoría de sus ciudadanos de las palabras de su propio presidente y presentando a Petro como un actor marginal y peligroso. Por su lado, Vicky Dávila, periodista y también aspirante a la presidencia, concentró su crítica en lo que percibió como una falta de priorización de los problemas domésticos. Su argumento central fue que Petro, en su afán de proyectarse como un líder global, había olvidado las urgencias de los colombianos. Con una frase que se volvería viral en las redes sociales, sentenció: "Lo de Gustavo Francisco Petro en la ONU es la prueba de que es un provocador al que no le importa Colombia". Dávila enumeró los puntos que, a su juicio, demostraban esta despreocupación: la defensa del Tren de Aragua, la aceptación de una supuesta paz con el narco, y el hecho de que hablara de Gaza pero no mencionara las críticas situaciones de violencia en regiones como el Cauca, el Catatumbo o el Chocó. Nuestros muertos no le duelen, afirmó con crudeza, acusándolo de una falta de empatía con las víctimas de la violencia interna. Además, resaltó el uso de consignas como guerra o muerte y referencias a los nazis, que según ella, reemplazaron a la bandera de Colombia como símbolo de su discurso, pintando a Petro como un gobernante peligroso y resentido, capaz de todo. Su mensaje concluyó con una promesa de cambio político: en un año Colombia volverá a la ONU con una persona digna de representar a los colombianos. La congresista Caterine Miranda, del partido Alianza Verde, aunque proveniente de un espectro político diferente al del Centro Democrático, expresó una vergüenza similar. Su comentario se centró en la oportunidad perdida de proyectar una imagen positiva de Colombia en el exterior. ¡Qué vergüenza! Petro, en vez de hablar de Colombia y llevar su bandera en alto, terminó con la bandera de guerra o muerte y atacando a Estados Unidos, manifestó, reflejando la preocupación de aquellos que consideran que la diplomacia debe basarse en la construcción de puentes y no en la confrontación. Esta postura muestra cómo el descontento con la gestión de Petro en el escenario internacional traspasa las líneas partidistas tradicionales y genera unusuales coincidencias entre sus críticos. El representante Julio César Triana, por su parte, aportó un dato concreto para contrarrestar la narrativa presidencial, mencionando el récord histórico en cultivos de cocaína durante el gobierno de Petro. Un argumento esgrimido para señalar una contradicción entre su retórica antiprohibición y los resultados concretos en materia de reducción de cultivos ilícitos. Frente a este coro de críticas, el oficialismo y los simpatizantes del presidente desplegaron una estrategia de comunicación masiva y bien orquestada para amplificar y defender el discurso, presentándolo como un momento histórico. La estrategia tuvo dos frentes claros: la transmisión en cadena nacional y la viralización en redes sociales. La interrupción de la programación habitual de los canales de televisión y radios públicas para transmitir en vivo el discurso en horario prime, desplazando incluso a los noticieros de mayor audiencia, fue una decisión que envió un mensaje claro sobre la importancia que el gobierno atribuía al evento. Fue un acto de demostración de fuerza y control sobre el aparato de comunicación estatal, asegurándose de que su mensaje llegara a la mayor cantidad de hogares colombianos sin filtros. Paralelamente, en el mundo digital, se lanzó una campaña agresiva bajo la etiqueta o hashtag #Petro líder mundial. Lo notable de esta campaña no fue solo la participación de simpatizantes orgánicos, sino la incorporación de cuentas oficiales de instituciones del Estado que, en teoría, deberían mantener una estricta neutralidad política. Entidades como el Servicio Geológico Colombiano, SGC, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD, cuyas funciones están relacionadas con la geología y la gestión de emergencias, respectivamente, se sumaron a la tendencia, publicando fragmentos del discurso y promocionando el hashtag.
Esta utilización de la infraestructura digital del Estado para fines de propaganda política generó aún más debate sobre los límites entre la comunicación institucional y el proselitismo. A estas cuentas se unieron ministros y altos funcionarios, como el exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien tuiteó: el discurso de @PetroGustavo en Naciones Unidas es histórico. Por fin un presidente colombiano sentando posición sobre la lucha contra las drogas. Este es un problema humanitario, no solo de criminalidad. Petro, líder mundial. Influenciadores digitales con contratos estatales también participaron activamente, lo que añadió un elemento de cuestionamiento sobre la posible utilización de recursos públicos para financiar el apoyo en línea. El sistema de medios públicos RTVC se encargó de darle una cobertura ampliamente favorable, cerrando un ecosistema comunicativo que buscaba saturar el espacio público con una interpretación positiva del evento. Este contraste tan marcado entre la reacción opositora y la oficialista ilustra a la perfección la polarización que define la era Petro. El discurso en la ONU no fue simplemente un pronunciamiento de política exterior, fue un símbolo, un artefacto discursivo que cada sector utilizó para reforzar sus narrativas preexistentes. Para la oposición, Petro es un ideólogo radical que desprecia las alianzas tradicionales, simpatiza con grupos irregulares y avergüenza al país en el exterior con su retórica confrontacional. Para sus seguidores, es el primer presidente con la valentía de decir verdades incómodas al poder hegemónico, de desafiar un orden internacional injusto y de colocar temas como la crisis climática y la reforma a la política antidrogas en el centro del debate global. La Asamblea General de la ONU fue, en definitiva, la caja de resonancia perfecta para este enfrentamiento, amplificando un debate doméstico hasta convertirlo en un espectáculo global que dejó en claro que, mientras Gustavo Petro ostente la presidencia, Colombia será un país de discursos fuertes, reacciones viscerales y una batalla constante por el significado de su lugar en el mundo. Las implicaciones de este episodio se extenderán más allá del ciclo noticioso inmediato, influyendo en la agenda legislativa, en la dinámica de la campaña presidencial que se avecina y, muy especialmente, en la compleja y ahora aún más tensionada relación con los Estados Unidos, un socio cuyo gobierno no permanecerá indiferente ante acusaciones de tal magnitud lanzadas desde Bogotá. El tiempo dirá si esta estrategia de ruptura retórica se traduce en avances concretos en la política internacional colombiana o si, por el contrario, termina por aislar al país en un momento donde la cooperación global es fundamental para enfrentar desafíos transversales como el cambio climático y las crisis económicas. La polarización interna, alimentada por eventos como este, parece ser el precio inmediato que se paga por intentar redefinir el rol de una nación en el escenario mundial. Un experimento político cuyos resultados finales están aún por escribirse y que sin duda marcarán el futuro de Colombia por los años venideros, definiendo no solo su política exterior sino también la naturaleza misma de su contrato social interno y la capacidad de sus instituciones para soportar la presión de visiones tan diametralmente opuestas sobre el rumbo que debe tomar el país. ¿Te ha parecido interesante este análisis detallado de un momento crucial de la política colombiana? Si quieres seguir profundizando en temas de actualidad política, geopolítica y análisis social con esta misma perspectiva amplia y objetiva, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Además, déjanos un comentario contándonos qué opinas sobre el discurso de Gustavo Petro en la ONU y las reacciones que generó. ¿Crees que fue una postura valiente o un error diplomático? Tu opinión es muy importante para nosotros y enriquece el debate. Nos vemos en el próximo video.